Hola, ¿cómo van? Espero que pues, todo vaya muy bien por su lado, por sus casas y sus espacios. Y pues bueno, hoy vamos a empezar entonces con la primera sesión de exposición que pues en este caso compete al texto que leímos de Kant de los principios metafísicos de la ciencia y la naturaleza. Como saben, pues Kant es una de esas figuras, de esas luminarias, ¿no? Que no pueden dejar de estar siempre presentes en estas historias de la filosofía occidental por múltiples razones, ¿no? La principal de ellas pues es por su filosofía crítica y trascendental que se convirtió pues en uno de los rompeaguas, de los parteaguas, perdón, eh, dentro de la filosofía, ¿no? Y que con él se inaugura pues toda una nueva manera de hacer ciertas preguntas y también de tratar de responderlas y solucionarlas. Entonces, pues hoy el texto que leímos no es propiamente uno de estos textos críticos, no hace parte de estas tres críticas pues, que él escribió y que es lo que más suele estudiarse, sino que es un texto que Kant escribió en 1786, esto es 4 años después de la primera crítica, pero que está íntimamente relacionado con lo que ahí él trata, ¿no? Y de hecho eso es algo que va apareciendo a lo largo de todo el texto esta relación con el problema de las intuiciones, de las categorías y lo que él llama los principios a priori. Eh, Sin embargo, a pesar de que es una obra que él escribe después de la primera crítica, como lo señala Carlos Másmela en la introducción a la traducción que leímos hoy, es una obra cuyo plan es previo a la escritura de la primera crítica y que tiene que ver en gran parte con el interés de Kant por la ciencia, en especial por la mecánica y la física de Newton, que es algo que está presente en su obra desde muy joven, ¿no? O sea, la primera obra que escribe Kant, que se llama La Historia Natural Universal y Teoría del Cielo, pues es un libro donde vemos más bien a un Kant que podríamos llamar incluso científico, ¿no? Donde habla sobre teorías de cómo se formó el sistema solar, de cómo se formaron los planetas, las estrellas, el Sol, los asteroides, en fin, donde él hace todo un recorrido de cómo se fue formando pues este sistema hasta llegar a la Tierra y bueno, esto a modo de curiosidad, ¿no? Y anécdota, incluye un capítulo final donde habla de los habitantes de los astros, ¿no? Que para él no solamente había seres racionales en la Tierra, sino que también podían encontrarse en los otros planetas y pues su manera de ser racionales, así como su propia materialidad y corporalidad dependía de ese lugar específico que ocupaban dentro del sistema solar. Ese interés de Kant por la física se mantiene a lo largo de muchos años y de hecho pues él se va a ver involucrado en algunas de las controversias de la época, ¿no? Sobre todo este debate que había entre Leibniz y Newton acerca de la naturaleza del espacio y el tiempo. Que si recordamos, pues Newton defendía que tanto el espacio como el tiempo son absolutos, es decir, son completamente independientes de los objetos y de las cosas que hay en él, de modo que en cierto sentido espacio y tiempo son como recipientes en los cuales las cosas pueden ser puestas, mientras que Leibniz defendía una visión relativa, no relativista como Einstein, donde espacio y tiempo están unidos, sino una noción de espacio y tiempo que es relativa a las cosas, es decir, que no podemos hablar del espacio y el tiempo sin referirnos a las cosas que hay en ellos. Solamente así podemos hablar de espacio y tiempo. Y entonces Kant empieza a meterse en esta discusión también, y es justo en ella donde empiezan a verse las semillas de lo que va a ser su filosofía trascendental. ¿No? A partir de esta discusión entre espacio y tiempo absoluto y relativo, empieza él a gestar esta idea de que en realidad el espacio y el tiempo son algo que se encuentra en el sujeto, ¿sí? Y que entonces va a ser como el inicio de esa propuesta de una filosofía trascendental donde todo lo que podemos conocer, todo lo que se nos presenta como fenómeno y que por lo tanto es aquello que de alguna manera podemos representar para nuestra cognición, está configurado y articulado con base en
ciertas estructuras que es el sujeto el que las pone y con las cuales puede ordenar y organizar todo lo que aparece en el mundo. ¿Sí? Entonces así de manera pues muy sucinta como hablar en qué consiste ese proyecto de una filosofía trascendental y entonces eso nos lleva a que hay un sujeto trascendental, ¿no? A que hay una cierta estructura universal de la subjetividad que contiene estas estructuras, ¿no? Que van a ser, por un lado, las intuiciones, en el caso de la sensibilidad, que son el espacio y el tiempo puros, y por el otro lado, las categorías o conceptos puros del entendimiento, que pues son 12 y lo que hacen estas categorías o conceptos puros es establecer una serie de relaciones entre las cosas o los fenómenos, como pueden ser, o más bien que nos ayudan a determinar cuando estamos hablando de una unidad, de algo múltiple, de una sustancia o de una comunidad de sustancias, o cuando podemos decir que hay causalidad, cuando hay una acción y reacción entre ellas, ¿no? Cuando podemos decir que una cosa es meramente posible o que es real o que es efectivamente existente. Entonces, las categorías, que son esas relaciones, nos van a permitir determinar esas cosas acerca de los objetos que se presentan en la experiencia. Y entonces ahí viene una primera cosa que es muy importante, ¿no? El lugar central que ocupa la experiencia en esta propuesta de Kant. ¿Sí? Porque en efecto, cuando hablamos de conocimiento, de lo que cuenta como conocimiento, entonces llegamos a su criterio principal, que es solamente cuenta como conocimiento aquello que puede ser experimentado. Y en tanto que puede ser experimentado, quiere decir que puede ser ordenado tanto por las intuiciones como por los conceptos. ¿Sí? Entonces, el conocimiento es todo aquello que se da en la experiencia, y si es algo que se da en la experiencia, quiere decir que en primer lugar puede ser ordenado u organizado por las intuiciones espacio y tiempo. Entonces, el conocimiento, en cuanto conocimiento, solamente se refiere a cosas que pueden ser ubicadas espaciotemporalmente. Y ahí es donde se engarza entonces esta noción que ofrece Kant de naturaleza, ¿no? Porque cuando él empieza pues este prólogo que leímos de los principios metafísicos, justamente va a empezar hablando de estas dos definiciones de naturaleza, ¿no? ¿Qué es la naturaleza cuando la entendemos en su sentido formal? ¿Y qué es naturaleza cuando se entiende desde su sentido material? Entonces, en el sentido formal, la naturaleza sería el primer principio de todo aquello que forma parte de una cosa o de la manera de ser de las cosas. Y en ese sentido, Kant dice, bueno, si eso va a ser la naturaleza, entonces un conocimiento de esa naturaleza o una ciencia de esa naturaleza, pues resulta que no va a haber nada más una, sino que habría tantas ciencias como hay cosas, porque finalmente cada una de esas ciencias va a tener que describir cuál es esa naturaleza o ese primer principio que hace que cada cosa sea esa cosa en particular. ¿Sí? Y entonces ahí ya se nos presenta una primera dificultad, ¿no? Si entendemos naturaleza nada más en ese sentido formal, no vamos a poder hablar de una ciencia, ¿no? De una cierta manera de pensar la naturaleza desde una perspectiva científica. A lo que nos enfrentaríamos es a toda la singularidad y particular de cosas que existen en la realidad, ¿sí? Entonces, ese sentido formal de naturaleza pues no va a servir para lo que él pretende, ¿no? Más bien vamos a ver que la noción o la perspectiva de naturaleza que le va a servir para continuar su discurso es la perspectiva material, donde la naturaleza en el sentido material precisamente se refiere al conjunto de todas las cosas que pueden ser percibidas o experimentadas. Entonces ahí ya tenemos una noción de naturaleza que en tanto que está ligada a la noción de experiencia, entonces va a dirigirse directamente hacia un problema del conocimiento de esa naturaleza. ¿Sí? Entonces, ahí ya tenemos una naturaleza como totalidad de todos los fenómenos. Por lo tanto, se va a excluir todo aquello que no sea sensible. Que eso es muy importante porque
En la propuesta kantiana, ¿no? Y en su filosofía crítica y trascendental, Kant no está tratando de deshacerse de las cosas no sensibles, ¿no? Y de decir, ah, entonces no existe, ¿no? Por ejemplo, Dios o el alma. Kant en ningún momento va a decir que eso no existe, por el simple hecho de que la existencia no es algo que se pueda predicar de esas cosas. La existencia solamente se puede predicar de aquello que en efecto puede ser experimentado. ¿Sí? Entonces, si algo no puede ser experimentado, como es el caso de Dios y el alma, no podemos decir que existe, pero tampoco podemos decir que no existe. Habrá que encontrarle un lugar apropiado a esas entidades no sensibles, que es lo que él va a desarrollar con toda su propuesta de una filosofía práctica y moral. ¿Sí? Ahí es donde van a tener un lugar esas entidades. Sin embargo, aquí como ya tenemos esta definición material de naturaleza, pues justamente lo que nos va a interesar son esas entidades sensibles. Y en esa medida, las entidades sensibles pueden dividirse según el sentido que las toma, que las recibe. Entonces por eso nos dice, bueno, entonces va a haber una, eh, una naturaleza del sentido externo y una naturaleza del sentido interno. ¿Sí? Aquello que viene dado por el sentido externo entonces es todo lo que tiene que ver con los cuerpos, con la corporalidad, con la materialidad de esas entidades y por lo tanto con la extensión. Mientras que el sentido interno tiene que ver entonces es con el alma, con esta capacidad de ser afectados y de hacer representaciones de todo aquello que está dado en la realidad. Y en esa medida entonces es una parte de la naturaleza, ¿no? Esta del sentido interno, que se relaciona específicamente con el pensamiento, con lo pensante. Esa división no es original de Kant, claramente, ¿no? O sea, cuando Kant dice el sentido externo es lo extenso y el sentido interno es el pensamiento, claramente está retomando esta herencia cartesiana que ya venía gestándose y que había sido tan importante. Entonces Kant solamente está abonando sobre ella y construyendo esta distinción de la naturaleza que lo va a llevar hacia en qué consiste una ciencia de la naturaleza, retomando esos aspectos de la filosofía cartesiana. Ahora bien, todo esto en cuanto a cómo definimos a la naturaleza. Pero para poder hablar de una ciencia de la naturaleza, no solamente hace falta definir la naturaleza, también habría que definir en qué consiste una ciencia. Y ese es un aspecto muy peculiar de la filosofía kantiana, y no solamente de la filosofía de Kant, sino también de muchos pensadores europeos durante el siglo XVIII. ¿Cómo se entiende a la ciencia? Entonces, la palabra alemana para ciencia es Wissenschaft, que es la unión de Wissen, que se refiere a una serie de saberes o conocimientos, o más bien a un saber o conocimiento, y Schaft, que es un conjunto, reunión, agregado, ¿no? Entonces, Wissenschaft, ciencia, nos está hablando de una reunión o conjunto de saberes o conocimientos. ¿Qué es lo importante en esa noción de Wissenschaft? Que esta reunión de conocimientos tiene que seguir un principio de ordenamiento. Entonces, lo que hace que una reunión o que un conjunto de conocimientos se convierta en una ciencia como tal es que tiene un principio de organización. Si no tuviera ese principio de organización sería nada más un agregado, ¿no? Como cuando uno mete un montón de manzanas en una bolsa y ya. Pero el asunto con la ciencia es que tiene que haber un principio de organización, es decir, algo que ligue a todas esas cosas que estamos metiendo dentro de esa ciencia y que por lo tanto las ordene según un principio racional. Y entonces ahí ya lo que nos muestra Kant es que la noción de ciencia está íntimamente ligada a la de sistema, pues precisamente el sistema tiene esa peculiaridad, ¿no? Un sistema es una ordenación de algo basado en un principio que los articula y que los configura de una manera determinada. ¿Sí? Entonces tenemos ya las dos partes, ¿no? Que es una ciencia, que es la naturaleza. Entonces, ¿en qué consiste una ciencia de la naturaleza?
Y ahí Kant nos va a decir, bueno, pero antes de que entremos a qué sería una ciencia de la naturaleza como tal, nos toca distinguir dos aspectos del estudio de la naturaleza, ¿no? O sea, la naturaleza se puede estudiar desde dos perspectivas. Una va a ser la perspectiva histórica o una teoría histórica de la naturaleza, donde ese principio de enlace entre todas las partes está dado de manera empírica, es decir, depende de aquello que pueda ser extraído de la experiencia, ¿no? Como una suerte de principios inductivos que podemos inferir a partir de los hábitos y de las repeticiones que tenemos de estas experiencias constantemente. Y entonces, eso no quiere decir que no haya un ordenamiento, por supuesto que lo hay, ¿no? O sea, Kant dice que esta teoría histórica nos muestra unos hechos sistemáticamente ordenados. El problema es que ese ordenamiento no obedece a un principio de la razón, sino a un principio empírico. ¿Sí? Esa es la distinción ahí crucial. Y esta teoría histórica, a su vez, se puede subdividir en dos formas. Una va a ser la descripción de la naturaleza, donde lo que tenemos es una clasificación por analogías, y entonces aquí el ejemplo más importante pues es la taxonomía de Linneo, donde justamente Linneo lo que hace es clasificar todas las distintas especies utilizando analogías que en su caso pues particular con la taxonomía de las plantas pues va a ser dependiendo de las distintas maneras como se configuran y organizan los órganos sexuales de las plantas, ¿sí? Entonces, ese va a ser el principio de ordenación, pero ese es un principio empírico, ¿no? Y por el otro lado tenemos la historia de la naturaleza, que la historia de la naturaleza lo que hace es exponer de manera sistemática todos los fenómenos que pueden darse en los diferentes tiempos y lugares en los cuales se dan. Entonces, en ese caso, para Kant, por ejemplo, un muy buen exponente de esta historia de la naturaleza es la geografía, porque la geografía precisamente va a hablar de esta distribución espacial y temporal de las cosas en la naturaleza. ¿Sí? Bueno, al margen de esa teoría histórica, que precisamente sigue un principio empírico de ordenación, vamos a encontrar ahora sí lo que sería una ciencia de la naturaleza como tal, ¿no? Que cuando ya Kant habla de una ciencia de la naturaleza, estamos entonces refiriéndonos a un sistema ordenado de conocimientos basados en un principio racional, ¿no? No es un principio que se infiere a partir de la experiencia, sino que es un principio que se extrae de la razón misma. Es un principio que la razón misma tiene y que por lo tanto puede utilizar para ordenar sistemáticamente todos esos fenómenos y conocimientos. Pero, como si no fuera poco ya dentro de toda esta clasificación de cosas que está haciendo Kant, o sea, que si lo vemos desde ese punto de vista, Kant tiene una mentalidad, una racionalidad sumamente taxonómica, ¿no? Él está todo el tiempo clasificando y haciéndonos listas de cosas y separándolas, ¿sí? Entonces, como si no fuera ya suficiente haber llegado hasta esta ciencia de la naturaleza, ¿no? Distinta de una teoría histórica de la naturaleza, resulta que la ciencia de la naturaleza a su vez tiene dos subdivisiones, ¿no? Podemos hablar de una ciencia de la naturaleza propiamente dicha, o de una ciencia de la naturaleza impropia. Y entonces aquí la cuestión se empieza a volver cada vez más llamativa, ¿no? Más interesante. Por el lado de la ciencia de la naturaleza propia, perdón, lo que tenemos es que hay el principio de ordenamiento es un principio a priori, ¿sí? Que recuerden que en Kant a priori tiene un sentido muy peculiar, ¿no? Y una serie de características muy específicas. Entonces, la primera de ellas es a priori quiere decir que es independiente de la experiencia. Entonces, por eso decía ahorita, ¿no? Es un principio que la razón extrae de sí misma. ¿Sí? No puede ser algo que se extraiga de la experiencia, no puede ser algo basado en la experiencia. Y por el otro lado, a priori está también señalando otra cuestión muy importante en la filosofía kantiana, que es el hecho
de que estos principios tienen que ser apodícticos, es decir, tienen que ser necesarios. Y aquí, pues obviamente se entiende necesidad a la usanza del siglo XVIII, ¿no? Donde necesidad quiere decir que una cosa solamente puede ser de esa forma y no de otra, ¿sí? Solamente tiene un modo específico de ser. Eso es la necesidad. Y entonces para Kant, para que haya una ciencia de la naturaleza propiamente dicha, tiene que entonces regirse por un principio que sea completamente independiente de la experiencia y además es un principio que nos puede dar la garantía o la certeza de que eso que estamos afirmando acerca de la naturaleza es necesario. Es así y siempre va a ser así, ¿no? Entonces, si ven aquí el problema de la necesidad en conexión con la cuestión de la ciencia de la naturaleza, pues tiene que ver con un asunto muy importante que es el de la predictabilidad, ¿no? De la capacidad de hacer predicciones de la ciencia. Si la ciencia no tiene estos principios puros a priori que le dan esa garantía de necesidad, entonces la ciencia no podría hacer predicciones. Porque si eso no es apodíctico, entonces eso quiere decir que siempre puede ser de cualquier otra forma y por lo tanto no habría ninguna predicción válida posible. Siempre estaría abierto a la contingencia, a que las cosas fueran de otra forma distinta a la que esperamos. Pero para que la ciencia sea ciencia, sus predicciones tienen que ser certeras. Y entonces eso requiere que haya necesidad en esos principios. Eso la va a distinguir precisamente de lo que sería una ciencia de la naturaleza impropia, ¿no? Entonces aquí Kant nos dice, ¿no? La ciencia impropia es aquella que se basa en leyes de la experiencia, ¿sí? Esto no quiere decir que no tengan un componente racional, ¿no? Sino más bien que en efecto podemos ver que hay algo que se repite tanto que se puede inferir una ley de eso. Sin embargo, esa ley no va a tener esa carga de necesidad, no es una ley necesaria, sino que es una ley empírica, es decir, es una ley que tiene un valor heurístico, que nos puede ayudar a descubrir cierto patrón de fenómenos en la naturaleza, pero que no va a ser siempre así, que siempre está abierta a cambiar, a que haya contingencia y a que por lo tanto las predicciones puedan no darse, ¿no? Y entonces es por eso que Kant llama a esta ciencia impropia un conocimiento racional aplicado, ¿sí? Aquí entonces no es un conocimiento racional puro, donde es la razón misma dictándose su ley, dictando la ley que habrá de organizar esos fenómenos y esas cosas que se ven en la realidad, sino que es un conocimiento racional que se aplica a algo que se puede dar en la experiencia. Y en tanto que es aplicado, entonces eso quiere decir que la fuente no es la razón misma, sino que es otra cosa. Entonces, ya para como regresar sobre este aspecto, la ciencia propiamente dicha tiene que ver con un conocimiento puro y a priori, que esos son como dos palabras clave en la filosofía trascendental y crítica kantiana, ¿no? Ahora bien, si lo vemos desde otra perspectiva, aquí lo que Kant nos está ofreciendo es una construcción arquitectónica de la ciencia. Y esto tiene que ver justamente con el lugar particular que ocupa esta obra en su pensamiento. Entonces, como les había dicho, ¿no? Esta es una obra que se planea desde antes de la primera crítica, pero que se escribe después. Y esto precisamente responde a que no puede haber unos principios metafísicos de la ciencia, de la naturaleza, si antes no está determinado cómo es la estructura de la subjetividad del sujeto que conoce, del sujeto de conocimiento, ¿sí? Eso precisamente tiene que ver con esto que les decía de una construcción arquitectónica, porque lo que Kant nos va a poner a la base de su propuesta, pues va a ser estos principios puros a priori, ¿no? Cómo se configura, cómo está conformado este sujeto trascendental que conoce.
Y eso es entonces lo que nos lleva hacia una metafísica, ¿no? Eso es lo que se convierte, o más bien, esa metafísica sería la base de la construcción de la ciencia. Entonces, a partir de esa metafísica, vamos a poder entonces extraer leyes generales, ¿sí? O sea, en estos principios metafísicos de la ciencia de la naturaleza, justamente, Kant lo que va a hacer es hablarnos de la naturaleza como una cuestión general, ¿no? A partir de la noción de cuerpo y de materia en general. Es decir, Kant nunca nos va a hablar de este o aquel cuerpo, ¿no? De cómo se mueve, cómo nos movemos nosotros, los seres humanos, o cómo se mueve una piedra, o cómo se mueve una rama, o cómo se mueve el agua. Eso no importa. Lo que importa es cuáles son las leyes que rigen el movimiento de los cuerpos en general. ¿Sí? Entonces, tenemos ese primer aspecto de extraer leyes generales que provienen de esos principios puros a priori que se encuentran en la metafísica. Entonces, una vez que se han extraído esas leyes generales de esa metafísica, podemos hablar de que hay una ciencia propiamente dicha. Ese sería el primer paso. Y ya luego, cuando esas leyes generales sirven para hacer un enlace racional de los fenómenos y sobre todo para establecer relaciones de causa y efecto entre los distintos fenómenos y cosas de la naturaleza, entonces ahora sí podemos hablar de una ciencia de la naturaleza. Sin embargo, esa ciencia de la naturaleza sigue siendo pues una ciencia de algo general, ¿no? Y si ustedes ven, o sea, aquí el ejemplo que está tomando Kant, ¿no? El modelo, es la mecánica newtoniana. Una mecánica que precisamente describe una serie de leyes del movimiento que es completamente independiente de los aspectos o características singulares y concretos de las cosas que se mueven, ¿no? O sea, en el planteamiento newtoniano, ¿qué es lo que se mueve? ¿Qué es lo que ocupa el lugar de los cuerpos que se mueven? Un punto, ¿sí? O sea, toda su matematización y toda su formalización, perdón, de esas leyes del movimiento reducen los cuerpos a un punto en el espacio, es decir, a la mínima expresión de lo que puede ocupar el espacio. No importa la forma de ese punto, no importa la densidad de ese punto, no importa su superficie, ¿no? Entonces hay toda una serie de idealizaciones y de abstracciones en torno a eso que precisamente nos hablan de esta naturaleza en un sentido muy general. Pero precisamente hablar de la naturaleza en ese sentido tan general le permite entonces generar estas leyes pues completamente generales y universales, ¿no? Que se pueden aplicar a cualquier cuerpo independientemente de sus peculiaridades, ¿no? De sus singularidades. Pero bueno, con respecto a esta construcción arquitectónica, lo que vamos viendo es cómo las leyes se van transformando, ¿no? Lo que en un primer momento son principios a priori del sujeto, que entonces serían estas leyes generales de la cognición, ¿no? Del sujeto de conocimiento, luego se transforman en estas leyes generales que nos van a permitir hablar de lo que es una ciencia propiamente dicha, que luego se van a transformar entonces en las leyes de la naturaleza. ¿Sí? Entonces esa construcción que se va dando por etapas nos muestra cómo hay una arquitectónica ahí, ¿no? Tiene que estar primero este momento sobre el cual se va a fundamentar y basar el que sigue y luego sobre ese el que le sigue. Y al mismo tiempo, ahí lo que tenemos es cómo se establece una jerarquía, ¿no? Cómo se va estableciendo una jerarquía que es lo importante y esa jerarquía entonces luego se va a pasar también a esta distinta clasificación de las ciencias que habíamos visto antes, ¿no? No vale lo mismo para Kant una ciencia de la naturaleza que una historia de la naturaleza. Claramente la ciencia vale más, pero al mismo tiempo dentro de la ciencia vale mucho más una ciencia propiamente dicha, ¿no? Que es la ciencia que sigue estos principios a priori, que una ciencia impropia que se basa nada más en una aplicación de ciertos principios racionales basados en la experiencia. Sí, son dos cosas completamente diferentes. Y además de eso, tenemos
que esta construcción arquitectónica está atravesada por ese sujeto trascendental, por esta racionalidad universal. Y aquí de nuevo, Kant no está siendo ajeno a la tendencia de pensamiento de su época, ¿no? Una vez más, recordemos por ejemplo en Descartes, cómo él parte de esta idea de que el sentido común, que es la manera como él entiende la razón, es lo que está mejor repartido en toda la humanidad. Entonces, esta noción de que hay una racionalidad universal que está en todos los seres racionales concretos, está aquí también, ¿no? Esta no es una construcción de la ciencia para ciertos seres humanos. Esto es como tiene que ser la ciencia para toda la humanidad. ¿Sí? O sea, ahí no cabe ninguna excepción, ¿no? En ese sentido también es un principio general para la ciencia tener estas características, tener esta forma de, de construir su conocimiento, ¿no? Bueno, ya que tenemos esta construcción arquitectónica, entonces Kant nos va a decir, bueno, entonces aquí lo que nos interesa es una metafísica de la naturaleza. Y como ya habíamos partido del concepto o de la definición material de naturaleza, entonces tenemos que habría una metafísica para la naturaleza corporal y una metafísica para la naturaleza pensante. La metafísica de la naturaleza corporal nos va a llevar entonces a la física y a la mecánica, mientras que la metafísica de la parte pensante pues llevaría a una psicología que además él caracterizaría de racional, ¿no? Tendría que ser una psicología racional si quiere ser una ciencia como tal. Sin embargo, aquí nos vamos a enfrentar a un problema. Resulta que para Kant solamente puede haber ciencia propiamente dicha si las matemáticas están incluidas. Y esto es muy importante para él porque precisamente las matemáticas es lo que permite construir conceptos utilizando la intuición a priori, es decir, construir conceptos que de alguna manera se van a referir a lo que va a aparecer en la experiencia, pero sin que haya esa experiencia empírica como tal. Entonces, ¿eso qué quiere decir? ¿No? O sea, porque suena un poco raro así. Pero, por ejemplo, o sea, pensemos en la noción de número en matemática, ¿no? Que la noción de número se basa en la noción de unidad, ¿no? De que hay de que hay unidades, individuos en la naturaleza. Entonces, ¿qué es el uno? Pues que hay una unidad de esas. ¿Qué es el 2? Que hay dos unidades de esas juntas, ¿no? Pero entonces, ¿qué es lo que va a determinar que podamos reconocer que hay tales unidades en la naturaleza o en la realidad? Pues precisamente que podemos distinguir a las cosas en el espacio. Entonces, su noción de matemáticas está íntimamente ligada a la intuición de espacio. ¿Sí? Y lo mismo pasa con la geometría, ¿no? Con la geometría más, porque precisamente, o sea, pensémoslo, aunque sea muy rudimentario el asunto, ¿no? Pero desde las figuras geométricas, ¿qué se necesita para que haya figuras geométricas? Espacio. Si no hay espacio, yo no puedo construir una figura geométrica. Entonces, tanto desde las matemáticas como esta cuestión de unidad y de contar, como desde la geometría, como esta construcción de figuras y de áreas, requieren de la intuición del espacio. Por lo tanto, las matemáticas ya tienen una relación inmediata con esa intuición y es lo que va a permitir entonces que se construya unos principios, ¿no? Unas leyes generales que se van a referir a algo que está en la experiencia, que va a aparecer de manera sensible en esas intuiciones, pero que lo puede hacer de manera a priori. Entonces, por eso las matemáticas son tan importantes, ¿no? Las matemáticas es la garantía de esa unión entre lo que va a aparecer empíricamente y lo que está ya a priori en el sujeto trascendental. Entonces, cuando Kant dice, para que haya ciencia propiamente dicha, tiene que haber matemáticas,
Claro, ahí ya se está yendo mucho más del lado de la física, donde claramente ya ha habido toda una formalización matemática de esos principios, de esas leyes, de esas relaciones, mientras que en el caso de la psicología no lo hay. Y ahí de nuevo, ¿por qué en la psicología no puede haber matemáticas? Y esta es una cuestión muy interesante de la manera como Kant concibe la psicología, ¿no? Que la psicología entonces tiene que ver con esta cuestión del alma y del pensamiento, que entonces tiene que ver con el sentido interno, que el sentido interno es aquel que nos muestra o exhibe todas las representaciones que tenemos de las cosas. Entonces, esto lo que nos está diciendo es que nuestros propios estados internos no tienen un carácter individual como el de los cuerpos que existen en el espacio, ¿no? O sea, nuestros estados internos, nuestros estados psicológicos, nuestros estados del alma, no tienen la misma existencia sustancial que los objetos en el espacio. Y como no tienen esa misma característica de sustancias, entonces no podemos definirlas como unidades discretas, ¿sí? Que podamos contar y que por lo tanto se puedan matematizar. Entonces, como la psicología no es susceptible de ser matematizada, no podemos decir que sea una ciencia propia, una ciencia propiamente dicha, perdón. Pero además, ¿no? O sea, no solamente no se puede decir que es una ciencia propiamente dicha, sino que tampoco va a llegar a el rango de una ciencia impropia, ¿sí? Que ahí, por ejemplo, Kant utilizaba el caso de la química, ¿sí? Que la química no llega a ser una ciencia propiamente dicha porque no tiene estos principios racionales a priori, sino que él la califica como un arte, como una técnica, pero de todas maneras, la química sí tiene de ventaja sobre la psicología que puede ser matematizada. ¿Sí? Las entidades que estudia pueden ser distinguidas como individuos o sustancias en el espacio y por lo tanto son susceptibles de ser formalizadas o matematizadas. En cambio, la psicología no. ¿Sí? Ahora sí que la psicología va a quedar completamente fuera de este espectro de la ciencia. Y algo, por ejemplo, similar ocurre, aunque él no lo menciona aquí, con las ciencias de la vida. Las ciencias de la vida tampoco clasifican ni como una ciencia propiamente dicha ni como una ciencia impropia. Están fuera de ese espectro de la ciencia. Las ciencias de la vida, Kant en una obra posterior va a decir que tienen más que ver es con esta cuestión de una descripción y una historia de la naturaleza. Pero bueno, eso nada más como para tener el panorama de cómo él está pensando de estas distintas prácticas y teorías científicas con esta taxonomía que nos acaba de dar. ¿Sí? Entonces, eh, la psicología empírica, ¿sí? O sea, miren, ya incluso él empieza a hablar de una psicología empírica, ¿no? Ya, ni siquiera tiene ya esa posibilidad de ser racional, precisamente porque no hay matemáticas en ella. Está más alejada que la química, ¿no? De esa posibilidad de ser una ciencia, de llegar a ser una ciencia. Pero entonces no solamente tiene que ver ya con esta cuestión de la individuación y la sustancialización de sus entidades, sino que también hay otra cuestión muy peculiar, que esto, por ejemplo, sí me gustaría que lo discutiéramos un poco más cuando nos veamos, ¿no? O sea, cuando dice, es que en la psicología empírica eh, lo que ocurre es que se trata con otros sujetos pensantes. Y eso implica que cuando se quiere hacer un estudio sobre esos sujetos pensantes, ¿no? O cuando se quiere experimentar con ellos, la experimentación misma altera y desfigura el estado del sujeto observado, ¿sí? Modifica su experiencia y entonces la convierte en un artefacto. Pero esa particularidad es porque lo que se estudia son objetos pensantes, perdón, sujetos pensantes, ¿no? En el caso de la ciencia de la naturaleza, que no estudia sujetos pensantes, sino cuerpos, esa posibilidad de alterar y desfigurar no está presente, ¿no? O sea, para Kant, someter las cosas a materiales experimentos no es construirlas. No hay una construcción como tal ahí. Simplemente se está sometiendo a algo que ya existe a una serie de condiciones que van a corroborar lo que la razón misma ha estado diciendo acerca de ellas. Pero bajo ninguna circunstancia
ese experimento que modela, ¿no? Se modela en una práctica científica particular, va a modificar lo que ya está ahí, ¿sí? Cosa que no ocurre con la psicología. En la psicología sí se puede modificar, pero esa modificación es porque es con sujetos pensantes, ¿sí? Entonces, ahí podemos discutir más cosas, ¿no? Eso lo dejo para ese momento. Eh, de modo que a lo que nos está llevando aquí toda esta reflexión de Kant, toda esta taxonomía y esta serie de clasificaciones, es que en última instancia, la única ciencia propiamente dicha que puede haber es la de los cuerpos, es decir, la física y mecánica, o mecánica. No hay ninguna otra ciencia propiamente dicha, ¿no? Entonces, eh, al momento de tener esta ciencia propiamente dicha, el conocimiento empírico y la experiencia se convierten en acciones del pensamiento, ¿sí? Ya no es algo que sea determinado por lo que está pasando allá afuera con esos objetos, sino que son estas acciones del pensamiento, de modo que los conceptos y principios a priori permiten además unificar y legitimar toda esa diversidad de representaciones empíricas. ¿Sí? Eso es muy importante también, ¿no? Porque además aquí está introduciendo Kant esta idea de una unificación del conocimiento, que es una unificación basada justamente en ese principio racional, ¿no? O sea, aquí además hay que tener cuidado, ¿no? Cuando él habla de unificación, no estamos, por ejemplo, entendiendo la unificación en términos por ejemplo, como lo habla el Círculo de Viena, ¿no? La unificación de las ciencias, ¿en qué se basa? En una reducción al fisicalismo, es decir, que todas las demás ciencias se pueden decir en términos de lo que dice la física. Aquí la unificación de la que está hablando Kant del conocimiento tiene que ver no con que todo se reduzca a la física, sino que todo lo que sea conocimiento y ciencias tiene que estar articulado por esos principios racionales a priori del sujeto de conocimiento trascendental universal, ¿sí? No, la unificación no está ejercida por una cierta disciplina o conocimiento científico, sino por las características universales particulares. eh, Eso suena raro, ¿no? Universal particular, ¿no? Por las características que son universales y necesarias del sujeto de conocimiento. Entonces, ahí ya tenemos, ¿no? Como todo este panorama de de qué es la ciencia, por qué es su necesaria conexión con la metafísica y de qué manera entonces se va a construir arquitectónicamente este edificio de conocimiento. Obviamente aquí Kant ha tomado todo el tiempo como ejemplo a Newton y a la mecánica newtoniana, de modo que suele decirse o suele pensarse que la filosofía crítica de Kant pues tiene que ver con una cuestión de adaptar ese modelo de ciencia para la filosofía. Y entonces así han surgido muchos críticos que precisamente lo que han dicho o lo que han pensado es que en el momento en el cual la física newtoniana se cae, toda la filosofía kantiana también. Y entonces esto fue una idea muy popular a principios del siglo XX, ¿no? Cuando surgió Einstein y la teoría de la relatividad, pues que ya fue así como la caída completa del sistema newtoniano. Entonces dijeron, entonces toda la filosofía kantiana pues también ya se va al traste, ¿no? Porque finalmente toma o se basa por completo en ese modo de pensar la ciencia. Pero pues resulta que la relación es mucho más complicada, ¿no? O sea, en efecto, Kant tiene una fascinación muy grande por Newton, ¿no? Y respeta muchísimo lo que él hizo y en efecto toma muchos de los gestos newtonianos para convertirlos en estos criterios de qué es lo que hace legítima una ciencia. Sin embargo, Kant también le tiene muchas críticas a Newton, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de ellas, y ya que lo había mencionado antes, ¿no? Esta situación, esta cuestión más bien, de si el espacio y el tiempo son absolutos o relativos, pues Kant va a decir ninguna de las dos, ¿no?
pensar el espacio como algo absoluto, eso es algo de lo que no tenemos experiencia. Por lo tanto, no podemos afirmarlo. ¿Sí? ¿Qué son el espacio y el tiempo? Son intuiciones puras que se encuentran en la subjetividad trascendental. Eso es tomar distancia así enorme con respecto a Newton, ¿no? Entonces, aquí se nos presenta una relación entre filosofía y ciencia mucho más complicada de lo que suele pensarse, ¿sí? Por otro lado también, Kant, aunque no lo hace de manera directa, pues le está criticando a Newton su recurso constante a Dios, ¿no? O sea, Dios es un elemento fundamental en la mecánica de Newton. Tiene que estar ahí actuando constantemente para que la naturaleza sea como la experimentamos. Pero precisamente con esta definición que vimos desde el principio de naturaleza, Kant saca a Dios de la naturaleza. Kant es una entidad, Kant, perdón, oh, ese sí es un lapsus muy, muy feo. Dios, no es una entidad de la naturaleza. Dios no puede ser experimentado, ¿no? Entonces, eh, si Dios no puede ser experimentado, Dios no está en la naturaleza, por lo tanto Dios no puede actuar sobre la naturaleza, no puede tener ninguna injerencia directa sobre ella, ¿sí? Entonces, cuando Kant hace esta división y define la naturaleza como solamente lo que es sensible, deja a Dios a un lado y por lo tanto se opone a esa manera como estaba pensando Newton la relación entre Dios y la naturaleza también, ¿sí? Entonces, por eso, digamos, hago énfasis en esto nada más como una manera de señalar que no es así como una cuestión lineal directa de, entonces Kant está retomando la mecánica de Newton y nos está diciendo que la mecánica es la única ciencia propiamente dicha, o sea que toda la filosofía kantiana se basa en Newton y entonces ya, si la ciencia no funciona, la filosofía tampoco. No, no es tan fácil, ¿sí? Es un panorama mucho más complejo en ese sentido. Ahora bien, ya para finalizar, y para dejar entonces otra pregunta u otro tema para que hablemos con un poco más de calma cuando nos veamos, está esta cuestión de qué tiene que ver esto con filosofía de la ciencia, ¿no? O sea, por un lado, sí, digamos, con respecto a lo que les había contado de la mirada científica, entonces ya salió este problema de cómo se empiezan a legitimar ciertas prácticas sobre otras y de qué manera se hace esa legitimación, ¿no? Eso queda muy claro con esta clasificación y taxonomía que hace Kant. ¿Cuál va a ser el asunto? Que por ejemplo, leyendo las presentaciones de las traducciones, ¿no?, que tengo, que son dos, la que ustedes leyeron en el PDF y otra que está publicada en Tecnos, los dos traductores dicen, aquí hay un pensamiento de la filosofía de la ciencia que es sumamente interesante y muy importante, y ta, 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 ta. Y entonces, pues yo me hago la pregunta, ¿no? Bueno, ¿y por qué estamos diciendo que esto ya es filosofía de la ciencia, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿De qué manera se está concibiendo esta filosofía de la ciencia? Entonces, es interesante, digamos, la pregunta, porque claramente Kant retoma muchas cosas de la ciencia, no solamente de la mecánica de Newton, ¿no? Para Kant también van a ser muy importantes las teorías de la ciencia de la vida de su momento, ¿no? Toda esta controversia que hay entre preformismo y epigénesis. Y otra serie así como en la química, él también va a estar muy pendiente de lo que está ocurriendo en la química, no en vano, por eso la menciona también en este texto. Pero entonces aquí, o sea, Kant no nos está hablando como tal de estas ciencias, ¿no? No está hablando de sus teorías y de cómo influyó su filosofía y de cómo las usa, sino que el discurso, ay, ya suena la basura y todo, el discurso que ofrece Kant aquí es más bien lo que podríamos caracterizar como un discurso metacientífico, ¿no? No está hablando de las teorías o de las prácticas científicas como tal, sino que se está poniendo por encima de ellas y nos está diciendo entonces cuáles serían los criterios que nos permiten saber que eso es una ciencia propiamente dicha o no, ¿sí? Entonces, eh, las ciencias no requieren de la filosofía para llevar a cabo su práctica y su producción de conocimiento, pero
Y esto sería lo que queda abierto para la discusión. En esta manera de tratar Kant a la ciencia desde una perspectiva filosófica, lo que nos estaría diciendo es que solamente a través del análisis filosófico es posible determinar qué cuenta como una ciencia legítima y qué no, que tiene otra forma de ciencia, otra forma de investigar y de estudiar a la naturaleza, pero que no cuenta como una ciencia. ¿Listo? Entonces, bueno, yo creo que con eso ya llevo bastante rato aquí hablándoles, pero bueno, esto que sirva como pues una introducción para la lectura y para que entonces podamos discutir más cuando nos veamos la próxima semana. Eh, Espero pues entonces que les rinda bastante, que este material de apoyo pues les resulte pues no solamente interesante, sino pues también un poco esclarecedor si había muchas dudas al respecto. Y pues ya en la siguiente clase, pues no solamente discutimos estas betas que quedaron abiertas, sino pues también cualquier otras inquietudes que ustedes tengan al respecto, ¿vale? Entonces, nos vemos la siguiente semana. Adiós.